Seguimos con nuestra serie que comenzamos hace un mes, de hecho, Ángeles y Demonios. Y hoy quiero hablarles de un tema, un pasaje en las Escrituras que creo que es muy importante y muy pertinente para nosotros en el día de hoy, porque vemos aquí unas personas que no conocían verdaderamente con lo que se estaban metiendo. Se estaban metiendo en camisa de 11 varas, ¿verdad? No conocían, no sabían en lo que estaban haciendo y querían pues recibir algo de fama, algo de que la gente los vieran como que eran alguien importantes, porque estaban queriendo hacer lo mismo que veían otros hacer, pero verdaderamente faltaban unas cosas muy, muy importantes y el tiro les salió por la culata, ¿verdad? No les funcionó la cosa. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer de Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 19, empezando en el versículo 1, vamos hasta el 20. Y quiero leer todo ese pasaje porque quiero que vean el contexto de todo lo que está pasando aquí. Y aquí vemos el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros que está yendo a la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy, muy importante en el mundo antiguo. Era un puerto y era un puerto donde había muchas ideas, muchas religiones. Llegaban personas de todas partes del mundo y traían bienes y traían cosas de valor y para intercambiarlas para la mercancía, ¿verdad? Y había todo tipo de prácticas e ideas muy paganas, por cierto. Y eventualmente aquí vemos cómo Pablo llega a este lugar y empieza a predicar la palabra de Dios y cómo empieza a agarrar auge. Pero la forma en la que la gente, cuando ya están muy convencidos de su religión, muy convencidos de sus ideas y de sus ídolos y de las formas de pensar que tenían los griegos en ese entonces, algo tenía que suceder para verdaderamente convencerlos de que nuestro Dios es Dios. Y aquí vemos lo que está pasando. Entonces llega aquí en Hechos 19:1, mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos, personas que ya conocían a Cristo, ya seguían a Cristo. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyeran en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Era en total unos 12 hombres. Pablo entró a la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. El camino era, por cierto, el cristianismo. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con sus discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por un espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Versículo 13. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno le replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son?
Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre de Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Y esto es la palabra de Dios. Señor Padre, te doy gracias por su palabra, te doy gracias y te honro, Señor, por darme la oportunidad de predicar de tu palabra, de tener el privilegio, Señor Padre, de enseñar de tu palabra, de predicar de ella y compartir, Señor Padre, esto con tu pueblo. Padre, pido que yo mengue y que tú te engrandezcas y te ensalces en este lugar, que no sea mi conocimiento, mi explicación, sino que sea un movimiento y la demostración del poder de tu Espíritu Santo, Señor, el que toque los corazones de tu pueblo, de toda aquella persona que nos escuche aquí o en casa, Señor. Hágase tu voluntad, Señor, aquí en tu casa, en tu santo nombre lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Les leí todo eso porque es importante ver el contexto de lo que está pasando. Pablo llegó a Éfeso, un lugar donde verdaderamente, si usted conoce la historia, vemos el lugar donde estaban, era el anuncio de un burdel más viejo que tenemos en toda la historia. Donde llegaban los marineros, se bajaban y ahí estaban todos los anuncios que iban a todos los burdeles que había en ese lugar. Era un lugar donde verdaderamente, como les digo, había todo tipo de perdición. Ahí tenían era un centro importantísimo, era la ciudad más importante en Asia, en la provincia de Asia para los romanos, por el poder que tenía el lugar estratégico que tenía, no solamente militar, pero también para comercio que tenía esa ciudad. Y había mucho dinero. Y tenían una biblioteca y tenían también un templo que estaba junto a ella, y era el templo a la diosa Artemis, que es la que le llamaban los griegos, los romanos le llamaban Diana de los Efesios. Entonces ellos ahí verdaderamente construían todo tipo de objetos y de ídolos, ¿verdad? Que le rendían culto a esta diosa ahí. Entonces aquí vemos en este pasaje que llega Pablo y en el camino se topa con 12 discípulos, 2 personas que ya conocían de Jesús, pero algo faltaba. Y les pregunta Pablo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Y dijeron, no sabíamos que existía un Espíritu Santo. Ya eran seguidores, pero no tenían su teología bien puesta. No habían recibido el Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice, ¿qué bautizo recibieron? El bautizo de Juan. Y dice, eso era solamente una forma de arrepentirse de los pecados, para poder recibir a Jesús, que era el que venía después de Juan. Inmediatamente dice, los bautiza, impone manos sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. Y como lo vemos en el principio del libro de los Hechos, como los mismos discípulos recibieron el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. La señal, ¿verdad? La señal evidente del bautizo del Espíritu Santo. Vemos entonces que entra el poder del Espíritu Santo, llega Pablo y empieza inmediatamente a hablar en las sinagogas, empieza a hablar acerca de la palabra de Dios, empieza a evangelizar a estas personas que estaban endurecidos. Había un grupo grande de judíos ahí también, judíos helenizados, y estaban escuchando la palabra y muchos se acercaron a la palabra de Dios, muchos se opusieron. Y vemos aquí esa riña que hubo y que por 2 años estuvo enseñando y estuvo debatiendo con estas personas en público. Y como era un lugar muy público, había mucha gente, la gente pasaba por ahí, y para los griegos era muy importante ver las nuevas ideas y ver las nuevas formas de pensar, la nueva filosofía. Ellos la inventaron, por cierto, la filosofía. Llegaban por ahí y escuchaban algo que les llamaba la atención, y dice aquí que toda la provincia de Asia, por 2 años, a estar constantemente debatiendo,
y defendiendo la palabra de Dios, escucharon la palabra de Dios. Escucharon el mensaje de la palabra. Pero ¿cuántos de ustedes saben que cuando Jesús nos dice que prediquemos la palabra de Dios, no nada más es de palabra, es de acción? No nada más es palabra, acción. Les he dicho, creo que ya muchas veces, que cada vez que Jesús decía algo, siempre lo respaldaba. No importa qué tan fantástico se oía lo que estaba diciendo Jesús, Jesús lo respaldaba. Yo soy la verdad y la vida. Cuando le dice, yo soy la resurrección y la vida, acababa de morirse Lázaro. Y le dice a las hermanas de Lázaro, tu hermano se va a levantar. Y dice, sí, yo sé, en los últimos días. No. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Y qué hace? Abran la tumba. No, Jesús, no lo vamos a abrir porque ya ahorita ya no huele muy bien. Ya tiene 4 días de estarse fermentando ahí adentro. Abrieron la tumba y Jesús dice, Lázaro, levántate, y inmediatamente se levanta Lázaro. Demuestra con hechos, siempre respalda todo lo que dice. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿Y qué pasa? Él se levanta de entre los muertos. Siempre, Pablo nos dice que el reino, la palabra, el reino de Dios, el evangelio no es de palabras, sino es de poder. Entonces estamos viendo que Pablo está predicando la palabra de Dios, pero hay ciertas cosas que están sucediendo. Los enfermos se están sanando. Espíritus malignos están saliendo de la gente. Están viendo una serie de milagros, de sucesos milagrosos que le están dando todavía aún más credibilidad a la palabra que está diciendo Pablo. No es nada más una idea filosófica como lo que tenían los epicureanos o como lo que tenían los ascéticos o los que tenían todas estas diferentes personas que estaban ahí. Todas estas filosofías eran nada más palabras. Pero Pablo no solamente estaba compartiendo la verdad, sino que también había respaldos y había hechos y había milagros y había señales y prodigios que estaban dándole validez a lo que estaba diciendo Pablo. ¿Cuántos de ustedes saben que eso todavía está vigente para usted y para nosotros? Muchas veces nos quedamos de que, bueno, a lo mejor los milagros eran para entonces y era... No. Son para hoy, son para ahorita. De hecho, eso debe ser el pan de cada día dentro de la iglesia, mis hermanos. Muchos de ustedes que estoy viendo ahorita son milagros que están caminando. Son testimonios. ¿Cuántos testimonios tengo aquí en la casa? Estamos viendo eso que está sucediendo en la palabra de Dios. No estamos hablando de una teoría, no estamos hablando, mi mamá me dice, es que ustedes los cristianos, mi mamá es católica, me dice, es que ustedes los cristianos hablan bien bonito. Quisiera que vieras lo que hace mi Señor, es todavía más bonito. Ora por mí porque a ti te escucha más el Señor. Le dije, no, a ti te escucha igual. Y a lo mejor hasta te escucha mejor. Dice, a ti te escucha igual. Le dije, pídele a ella, mamá. Pídele a él. Le digo, mamá, no te quedes con esa idea de que a mí me escuchan. No. Pero ella ha visto lo que puede hacer el Señor. Ella ha visto lo que puede hacer el Señor. Nunca es algo que queda en vacío. Es algo que siempre, dice el Señor, mi palabra nunca regresa a mí vacía. ¿Verdad? Siempre cumple su propósito. Siempre cumple su propósito. Y entonces, dentro de todo esto, una de las cosas que está pasando, los endemoniados están quedando liberados. Y eso le llama la atención a la gente. Porque la gente es muy morbosa, ¿verdad? Les gusta estar viendo, mira, esta persona está bien mal, está endemoniado, y vamos a ver si le pueden sacar el demonio. Y ahí van todos, y es un show, ¿verdad? Y es un show, y ahí van a ver todos a ver el show, a ver qué es lo que está pasando. Ese morbo que tenemos, ¿verdad? Para entretenimiento. Y obviamente, pues era algo que estaba funcionando. Vemos aquí que estaban diciendo que había hasta pañuelos y cosas que le llevaban los enfermos se sanaban y habían cosas milagrosas que estaban pasando. Y claro, como en cada lugar y en todo momento y en todo lugar, y hoy en día hay muchos charlatanes
que vieron una oportunidad aquí de cómo ellos también hacer su agosto y cómo ellos también a lo mejor beneficiarse monetariamente de lo que estaba pasando. O a lo mejor no necesariamente monetariamente, simplemente ir y recibir algo de fama por lo que estaba sucediendo. Y vemos aquí estos hombres que estaban queriendo exorcizar. Y aquí estamos viendo Pablo, que están personas siendo exorcizadas. Y vemos a estos hombres que están queriendo exorcizar demonios también. Quiero hablarles de esos exorcismos. Exorcismo, eso lo vemos de vez en cuando en la palabra de Dios. Y es algo que de alguna forma u otra escucho mucho ese tipo de preguntas, personas que me dicen, pastor, y esto, y qué de la liberación, y qué del ministerio de la liberación, y el ministerio de esto, y que sacar un demonio, y vamos a combatir y a pelear en contra de los demonios y esto. Y hay personas que están muy enfocados en esto. ¿Cuántos saben de ustedes que el enemigo es real? Las personas que son poseídas y personas que son oprimidas por el enemigo, es cierto, eso sí es cierto, eso existe, eso pasa. Yo lo he visto, a lo mejor ustedes lo han visto también. No es un mito, es algo que sí sucede. La ciencia hoy en día quiere quitar todo esto y decir, no, eso no existe, eso no es cierto, son nada más supersticiones. Pero es algo que todavía existe. Y se los digo como psicólogo. Aunque claro, esto no lo puedo decir en el salón, ¿verdad? En la universidad. O sea, pero en prácticas privadas, y aquí en pláticas privadas sí puedo hablarles de eso. Esto es real y sí existe. Hay una diferencia entre una enfermedad psiquiátrica, que claro, detrás de todo esto está el pecado y el enemigo, pero vemos casos donde verdaderamente está ahí es otra cosa. No se trata de esquizofrenia, no se trata de esto, no se trata del otro. Estamos viendo verdaderamente un ataque espiritual. Y todos quisiéramos saber de esto y entender de esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que le dicen cuando vienen a Jesús? Que vienen y dicen, que no expulsamos demonios en tu nombre, que no hicimos grandes señas y prodigios en tu nombre. ¿Qué les dice Jesús? Apártate de mí porque nunca te conocí. Y lo que quiero nada más demostrarles es que muchas veces ponemos el énfasis en la sílaba equivocada. Ponemos el énfasis en el lugar equivocado. Entonces, muchas veces queremos ver estas señales y queremos ver si el Señor se mueve y podemos exorcizar a una persona que esté batallando con esto. Y Jesús les dice a sus discípulos, ¿verdad? Que eso no es tan importante. Hay cosas más importantes. Lo más importante es la obediencia, ¿verdad? Nuestra relación con Él. Pero vamos a seguir hablando de estos exorcismos. Lo vemos en diferentes partes del pasaje de la Biblia. Vemos que en Mateo capítulo 17, después de que Jesús, Pedro y Juan regresan del monte de la transfiguración, donde Jesús se transfigura delante de ellos y lo ven en toda su gloria. Y ven a Moisés y ven a Elías y regresan. Viene de ahí Jesús y cuando llega a la base de la montaña, ahí lo están esperando el resto de sus discípulos y se encuentra con esto. Mateo 17:14, cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae al fuego o en el agua. Se lo traje a sus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ay, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen, le respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará.
para ustedes nada será imposible. ¿Qué es lo que le estaba fallando a los discípulos? Conocían a Jesús, sabían lo que tenían que hacer, sabían cómo orar, tenían un entendimiento de esto, ya lo habían visto una y otra vez, pero faltaba un ingrediente. ¿Cuál era? La fe. Muchas veces no tenemos la fe. ¿Cuántos saben que Satanás tiene un poder tremendo? Estos demonios tienen un poder grandísimo cuando nos comparamos como humanos con ellos, ¿verdad? Es una cosa increíble el poder que tienen. Aquí vemos a siete personas que fueron vencidas por un hombre. Vemos que el otro endemoniado, el que vivía en el área de los Gadarenos, ¿verdad? Que lo amarraban con cadenas y todo. ¿Y qué pasaba? Se lo rompía. Tenía fuerza sobrenatural. Estos demonios le daban. Y muchas veces nos asusta el enemigo, muchas veces nos amedrenta, pero ¿saben qué? Nuestro Dios es más grande, ¿verdad? Y nos falta esa fe, perdemos la fe. Me acuerdo una vez me pidieron que fuera a un hospital a ver a una persona, orar por una persona. Y tuve tiempo, hice tiempo, fui y oré por esta persona. Y me acuerdo que cuando entré, estaba pidiéndole al Señor, ¿verdad? Y cuando entré al cuarto no estaba preparado para ver lo que vi. Cuando entré vi una persona que era nada más piel y huesos. Y tubos y máquinas por todos lados. Y me están pidiendo que vaya a orar por sanidad. Ahora imagínese usted, ¿verdad? No, pues el pastor viene, llegas, no, pues vas a orar por esta persona y entras, ¿verdad? Y ves esto. ¿Qué es lo que uno piensa inmediatamente? En mi carne lo que pensé fue, ¿qué voy a hacer? O sea, háblenle un pastor, soy yo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y me acuerdo que dije, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres que haga? Y me recordó esto. ¿La vas a sanar tú o la voy a sanar yo? Señor, muévete en este lugar. Y oré por esa persona. Y el Señor se movió. Se sanó. Tenía leucemia ya muy avanzada, completamente sanada. Esta persona todavía vive. Terminó su maestría. La vi en su graduación una vez. Me la topé ahí y me acuerdo de verla como está ahorita. Dije, wow. Solamente el poder de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, vemos aquí como esa fe, ¿verdad? Tenemos que tener esa confianza en Él. Y eso que les faltaba a los discípulos, o sea, por eso no podían, porque faltaba esa fe. Cuando dice Jesús esto, para ustedes nada será imposible. ¿Cuántos creen eso? Y si no, vamos a hablar de la falta de fe. Para ustedes, con fe en Dios, nada será imposible. Acuérdense, ¿quién está diciendo esto? No es Gilberto Salinas el que está diciendo esto. Es Jesús, el que levantaba a los muertos, el que paraba las tormentas, el que él le daba de comer a los 5,000, el que le abría los ojos a los ciegos. Él está diciendo, con fe nada será imposible. Y aquí vemos la perspectiva de las cosas, o sea, la fe es más importante. Nuestra relación con Dios, nuestro caminar con Él es más importante que echarnos un round con estas cosas o andar buscando pleito, con andarle buscando 3 pies al gato, ¿verdad? Yo la verdad, mi filosofía
y creo que está apoyada por la Biblia, no es andar buscando a Satanás, si se atraviesa, ok, ¿verdad? Sabemos qué hacer, tenemos todas las armas necesarias, tenemos el Espíritu Santo. Acuérdense que este capítulo empezó ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Lucas 10:17, cuando los 72 regresaron, Jesús había mandado a sus discípulos a ministrar, 72, los mandó en pares, los mandó a ir a ministrar a toda una región. Y se fueron por un buen tiempo, y cuando regresaron bien contentos. Dice, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Mira lo que le dice Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él: si les he dado autoridad a ustedes, para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Sí? ¿Cuántos saben que Satanás ya está vencido? Ya no va a estar más vencido de lo que está. Ya está vencido. Ya se ganó la batalla. Ahora nada más, él está amarrado, está vencido. Ahora ya nada más falta si nosotros queremos hacer caso a lo que está diciendo, porque nadie le ha tapado la boca. Y va a estar hablando y va a estar ahí amarrado y diciéndonos cosas y esto y lo otro. Pero eso ya depende si nosotros le vamos a hacer caso, ¿verdad? Es la tentación. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? No se asombren por esto, no repiqueteen de que pueden los espíritus asombrar. No, eso es secundario, eso no tiene. Más que nada, enfóquense en que sus nombres estén escritos. Regocíjense por eso, porque eso es lo que va a traer la vida eterna. Su relación conmigo, eso es lo más importante. Busca primero el reino de los cielos y toda su justicia, y todo lo demás se te será dado por añadidura, ¿verdad? Lo vemos en Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice Jesús. Entonces estamos viendo eso, que tiene que haber fe para los exorcismos, pero tiene que haber varias cosas. Tiene que haber autoridad, tiene que haber poder, porque estas cosas, estos demonios, tienen bastante poder, y depende del rango también tienen autoridad. Hablamos de Satanás y hablamos cómo el reino de los cielos tiene orden. Hay arcángeles, hay ángeles, está Dios. Vemos todo ese orden que hay. Y en el reino del infierno también es igual. Lo vamos a ver más adelante, cómo hay ese rango, esa distinción. Hay organización. Pero tenemos que entender. Quiero hablarles primero que nada del poder. La palabra del griego dunamis. Dunamis. Así como la iglesia que está acá también se llama dunamis, poder, es el nombre, de ahí viene, dunamis. Y vemos que este pasaje que les leí hoy empieza primero que nada con el Espíritu Santo. Quiero enfatizar eso, el Espíritu Santo. Mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso, y ahí encontró con algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Algo muy importante, ¿verdad? Le preguntó: no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Respondieron: entonces, ¿qué bautismo fue el de Juan? Y luego al oír esto fueron bautizados en el nombre de Jesús. Cuando Pablo les impuso manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. En total eran unos 12 hombres. Más abajo en el versículo 11 dice: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. ¿Quién estaba haciendo los milagros? Dios. ¿Por medio de quién? De Pablo. Dios estaba haciendo grandes milagros por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos que llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo quedaban sanados de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. ¿Quién estaba haciendo los milagros? ¿Quién estaba sanando a los enfermos? ¿Quién estaba sacando a los demonios?
Dios. ¿Por medio de quién? De Pablo. Cuando el Señor se mueve entre nosotros, ¿quién es el que está sanando? ¿Quién es el que está liberando? Dios. ¿Por medio de quién? De nosotros. Ay, pastor, es que usted oró por mí. Le dije, no. Yo nada más oré. El que hizo la sanidad fue el Señor, así es que dele gracias a Él. No podemos tomar crédito nosotros. El momento que nosotros empezamos a tomar crédito, y especialmente cuando estamos en contra de este tipo de cosas, mis hermanos, somos unas hojaldras. Que no se nos suba a la cabeza. Siempre es el Espíritu Santo, es Dios el que se mueve. Acuérdense, sabemos que Dios es un Dios trino, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 en 1. Así como el aceite, por eso le pusieron 3 en 1. El que lo inventó es cristiano, 3 en 1. 3 en 1. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da vida. El Espíritu Santo es el que está con nosotros. El Espíritu Santo es el que dio el inicio a la iglesia de Dios. Jesús, cuando actuaba, cuando hacía las cosas, Él tenía, por ser el Hijo, Él tenía poder y autoridad en sí mismo. Pero ¿cuántos de ustedes saben que Él no actuaba bajo su propia autoridad? Sino que vemos en Lucas capítulo 3 que fue bautizado, ¿verdad? En agua, y salió del agua y se escuchó la voz del Padre y descendió el Espíritu Santo como una paloma sobre él. Y luego vemos en el próximo capítulo, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y ahí estuvo 40 días. Y vemos cómo todo lo que hacía Jesús era por medio del Espíritu Santo. Todo lo que digo es lo que dice el Padre, y todo lo que hago es lo que dice el Padre. Luego nos dice Jesús que nosotros vamos, lo que va a pasar, todo lo que es del Padre se debe al Hijo, y el Espíritu Santo va a tomar de lo que es del Padre y del Hijo y nos lo va a dar a nosotros. A es igual a B, B es igual a C, C es igual a D, A es igual a D. Ay, Padre, ay, Señor, ya me hiciste otra vez y regresar a las matemáticas. Yo no quería, ¿verdad? ¿A qué tenemos acceso por medio del Espíritu Santo? A todo lo que es Dios, a toda su autoridad, todo su poder, toda su sabiduría. ¿Qué les dice? Cuando llegue el Espíritu, Él les recordará todo lo que les he dicho. Miren, el Espíritu Santo estaba haciendo grandes cosas, se estaba moviendo. Pero sí, la iglesia ha dejado de predicar acerca del Espíritu Santo. Él es el que habita en nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros nos entregamos a Él, llega el Espíritu Santo a nosotros. Nos da vida. Nos vamos de estar muertos a estar vivos. Ya no vamos a parar en el infierno para morir, que es la segunda muerte. Somos nacidos de nuevo por medio del Espíritu. ¿Qué le dice Nicodemo? Al menos que la persona sea nacida de nuevo, no podrá entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo puede entrar un hombre grande de nuevo al vientre de su madre? Estaba pensando en términos terrenales. Jesús le dice: no entiendes, tú siendo maestro de la ley, no entiendes estas cosas tan básicas. Imagínate si te hablara de cosas más profundas. El Espíritu es lo que estaba hablando, ese nacimiento espiritual que solamente nos da vida, el hálito de vida, el Ruach Kadesh, ese aliento de Dios, ¿verdad? Que es lo que hizo que ese cuerpo que estaba hecho de tierra, de polvo, recobrara vida inmediatamente cuando Dios sopló en él. Y cuando Juan nos escribe que Jesús se presenta después de la cruz, se presenta entre sus discípulos después de haber resucitado, le dice: la paz sea con ustedes, y sopló en ellos, reciban el Espíritu Santo. En el momento que usted y yo recibimos a Cristo, recibimos ese aliento, ese soplo, vive en nosotros, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo es otro acto después, es otro regalo de Dios que tiene. Y vemos aquí en el capítulo, porque esto ya había sucedido, Jesús ya había soplado sobre ellos, ya estaban salvos, pero después estuvo 40 días apareciéndoseles. 40 días estuvo con ellos. Mire, una vez mientras comía con ellos, vemos en Hechos capítulo 1, versículo 4, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, del cual les he hablado. Juan bautizó con agua,
pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 8, una pregunta impertinente en medio, pero versículo 8 sigue Jesús con este pensamiento. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Léalo conmigo. ¿Recibirán qué? Poder. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Cuando venga el Espíritu Santo, recibirán dunamis. Y no es poder de no es de ese poder. Es poder espiritual, poder sobrenatural. De decirle al enfermo, que es pedir que se sane y se sane, para expulsar al demonio, para poder detener la tormenta, para poder hacer tremendos milagros. Eso es de lo que está hablando aquí. Cuando venga el Espíritu, recibirán poder sobrenatural. Poder sobrenatural. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Por eso quiero empezar por ahí. Por eso quería darles todo el contexto de lo que pasó aquí, porque ¿qué era lo que ya traía Pablo, obviamente, cuando llegó a Éfeso? El Espíritu Santo. Lo comparte con las personas que estaban ahí, ora por ellos, se salvan, ellos también reciben el Espíritu Santo y la iglesia empieza a crecer. Les había dicho que Jesús todo lo hacía bajo la influencia y la dirección del Espíritu Santo. Lo hizo, él tenía su propia autoridad, pero no la utilizaba. ¿Para qué? Para ponernos a usted y a mí el ejemplo de que nosotros podemos vivir por medio del Espíritu. Y tenemos a Pablo escribiéndonos el libro de Gálatas y el libro de Romanos, que es la vida por el Espíritu, ¿verdad? Tenemos todo el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas, que está escribiendo acerca del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo influyó en la vida de Jesús? ¿Cómo Jesús se entregó al Espíritu Santo y siguió al Espíritu Santo? Y después de que lo mataron, ¿qué pasó? Resucitó, ascendió al cielo. ¿Y qué fue lo que llegó a todos los discípulos cuando estaban escondidos a piedra y lodo? Esos 120 que estaban en el aposento alto, que llegó en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo, y ahí fue donde nació la iglesia. Ahora todos estos hombres que seguían a Jesús tenían el mismo poder, porque Jesús estaba en ellos. El Espíritu Santo estaba en ellos. ¿Sí? Vemos vemos aquí que está hablando de ese poder. Y vemos aquí en Lucas capítulo 11, versículo 14. Dice, en otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se quedó asombrada. Pero algunos dijeron, este expulsa a los demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Acababa de hacer a un mudo hablar. Y todavía no los convencía. ¿Cuántos saben que va a haber personas que nunca las vas a convencer? No importa qué pase, no importa qué suceda. No se van a convencer porque no quieren. ¿Okay? Pero también les digo que ¿cuántos saben que nuestro trabajo no es convencer a nadie? Nuestro trabajo es amarlos y predicar la palabra de Dios. El Señor se encarga de lo demás. Como él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Lo pregunto porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios por medio de Belcebú. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes por medio de ¿quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence y le quita las armas en que confiaba y reparte el botín, el que no está de mi parte está contra mí. El que está conmigo no recoge, esparce. El que conmigo no recoge, esparce.
Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso, y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae otros espíritus más malvados que él y entran a vivir ahí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la multitud exclamó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dichosos más bien, contestó Jesús, son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Me encanta ese pasaje. Mire lo que está diciendo aquí Jesús. Le están diciendo: sacaste a ese demonio por medio de un demonio, de Belcebú. Está diciendo Jesús: no puede estar dividido la casa, no puede estar dividido el reino de Satanás. El reino de Dios no está dividido, el reino de Satanás no puede estar dividido, no se mantendría en pie. Entonces, ¿cómo puede Satanás sacar a Satanás? Y le dice, dice, entonces, ¿cómo sus propios sacerdotes, cómo sanan a cómo expulsan demonios? ¿Con el poder de quién? Y luego les dice algo tremendo. Les da el ejemplo de un hombre fuerte, armado, que está protegiendo su hacienda, ¿verdad? Dice, pues mientras esté esa persona armada y fuerte protegiendo su hacienda, no hay ningún peligro, pues está protegiendo las cosas. Pero ¿qué tal si llega otro más fuerte? Entonces ese lo va a atar, lo va a desarmar, le va a quitar las cosas. ¿A quién se está refiriendo aquí Jesús? El hombre fuerte y armado que está protegiendo su hacienda es el enemigo, es Satanás. Pero el que viene, que es más fuerte, ¿de quién está hablando? Está hablando de sí mismo. Más fuerte que los demonios. Estamos hablando de poder. Satanás tiene poder. El reino de Satanás tiene poder, pero Dios tiene aún más poder. Infinitamente más poder. Por eso él dice, ese hombre fuerte pues no está tan fuerte, yo estoy más fuerte que él. Yo le puedo desarmar, yo lo puedo atar, yo lo puedo subyugar. Y luego dice algo tremendo. Cuando alguien es liberado de alguna cosa de estas, dice, estos demonios van por lugares secos y andan buscando dónde meterse, dónde habitar. Dice, pero quieren regresar de nuevo a ver si esa persona está en buena relación con Dios. Si esa persona no está en buena relación con Dios después de que salieron, no solamente va a regresar, sino que dice, va a buscar 7 otros espíritus aún más malignos. Acuérdense, lo amarraron, le quitaron sus armas, es que va a agarrar otros todavía más grandotes y más fuertes para ayudarle a protegerse, porque son montoneros, ¿verdad? Y la condición de esa persona, entonces no está hablando, vemos cómo cae ahí, cómo cierra él esa metáfora. La condición de esa persona es peor que como estaba antes. Mis hermanos, si alguien verdaderamente quiere ser librado de esto, es importante, si nosotros nos libramos de algo, es importante no volver a caer en eso. No volver a lo mismo. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser peores. Tenemos que estar muy, muy seguros de esto, mis hermanos. Miren lo que dice aquí Jesús. Quería nada más convertirles esto también, pero quiero hablarles de ese poder. El hombre fuerte, el que verdaderamente puede subyugar todo eso, el que verdaderamente puede tener la fuerza, ¿es quién? Nuestro Señor. Nuestro Señor. Y creo que alguien me chifló, dije, ay, voy a poner rojo. Uno que está acostumbrado a esas cosas, ¿verdad? Marcos capítulo 16 dice algo tremendo. Porque miren, aquí no nada más estamos escuchando a Jesús que está haciendo estas cosas. No estamos viendo que, vean, pues ese era Jesús. Bueno, ese era Pablo. Pero miren lo que dice. Esta es la gran comisión que escribió Marcos. Esto es con lo que concluye el evangelio Marcos, que fue, por cierto, el primer evangelio escrito. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea sea bautizado y será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre, ¿qué dice? Expulsarán
demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor se fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en obra y confirmaba su palabra con las señales que acompañaban. ¿Ves lo que pasó aquí? Y muchos van a decir, no, bueno, fueron los apóstoles. Eso le dijo a los apóstoles, ¿verdad? Las personas que no creen en los milagros hoy. Eso fue algo que le dijo a los apóstoles. Pero miren lo que dice aquí. Miren, dice, estas señales acompañarán a los apóstoles. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Estas señales acompañarán a ¿quiénes? A los que crean. ¿Por qué no pudieron sacar al demonio? ¿Por falta de qué? De fe. Entonces eso es lo que está primero que nada, es poder tener esa fe y tener esa creencia en Dios. Entonces vemos todos estos tipos de milagros. Eso es el poder que nos da Dios. Pero ahora, ¿de qué sirve tener poder? ¿Cuántos de ustedes le han dado en el trabajo, digamos, un puesto donde tiene poder pero no tiene autoridad para hacer nada? Usted no puede autorizar esto, usted no puede autorizar esto. Tiene poder, tiene todo eso, pero usted no puede correr a esta persona, usted no puede darle trabajo a esta persona, no puede darle empleo o no puede firmar esto. Entonces es un poco frustrante, ¿verdad? Tener el poder y no tener la autoridad. Pero ¿cuántos saben que tenemos un Dios que no solamente tiene poder, pero tiene autoridad absoluta? Entonces quiero hablar de esa autoridad, porque nosotros cuando servimos a Dios, que viene el Espíritu Santo y habita en nosotros, no solamente nos da ese poder, sino también nos da autoridad. Pero ¿cuántas veces vemos nosotros aquí dentro de la iglesia cristianos que están llenos del Espíritu Santo y andan caminando así? No, pues es que la vida me está yendo muy feo y me siento bien mal y me dan ganas de que levántate, acuérdate con quién estás, acuérdate quién camina contigo. ¿Cómo que? Ay, pues es que me está atacando. Es que me está pasando esto. Es que me está atacando el enemigo. Pues está haciendo su trabajo. ¿Por qué no haces tú el tuyo? Tenemos que levantarnos, tenemos que acordarnos quiénes somos, que somos hijos de Dios. ¿Quién camina con nosotros? La identidad de nosotros, quién vive en nosotros. Eso va a cambiar la perspectiva completamente, mis hermanos. Esa autoridad. Y vemos aquí el problema con los hijos de Seba, ¿verdad? Estos 7 judíos, estos 7 hombres que estaban queriendo hacer sus trucos y eran charlatanes y estaban queriendo expulsar demonios para hacer show. Pero no tenían el Espíritu Santo, porque no tenían relación con Jesús. De hecho, rechazaban a Jesús. Entonces no tenían eso, no tenían fe. Porque simple y sencillamente el hecho de estar queriendo ponerse al tú por tú con demonios, no tenían fe en Dios, no sabían lo que se estaban metiendo. Estaban buscando una fórmula. Si digo estas palabras mágicas, todo va a pasar, ¿verdad? Se creían Harry Potter. No funciona así. Tiene que haber fe. Tiene que estar la presencia del Espíritu Santo para tener el poder y la autoridad. Y estos no tenían nada de ella. Entonces mire lo que pasa. Un día el espíritu maligno le replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo. ¿Lo conocen a usted? Conozco a Jesús. Esa es la pregunta que me hago yo también. Pues a lo mejor con que sea una letra así como cuando ponen las descripciones legales, ¿verdad? Esa letra chiquita, y he perdido que venga mi nombre. Que sí. Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. ¿Qué les está diciendo acerca de la autoridad que tenían ellos? Lo que están haciendo los demonios, interesantemente, están diciendo: a Jesús lo conozco perfectamente bien. ¿Cuántos saben que Jesús siempre ha existido? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios,
y el verbo era Dios. Estamos hablando de Jesús. ¿Qué es lo que está orando? Cuando está orando Jesús por sí mismo, Señor, te doy gracias. Dice, por ayudarme ahora, recíbeme para estar en la gloria que teníamos antes de la creación del mundo. Eso siempre ha existido. Entonces, saben exactamente quién es Jesús. Y a Pablo, conozco, he escuchado de Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Obviamente, lo que escribe Judas, ¿verdad? Fue con lo que empecé esta serie, ¿verdad? De hecho, el primer sermón de esta serie se llamaba Lo que no conocemos. Estaban metiéndose en camisa de 11 varas con cosas que no conocían, cosas que estaban subestimando. Muchas veces la gente, especialmente aquí en Laredo, se está metiendo con cosas de estas y no conocen esto. La santería, que las cartas, que el tarot, que una limpia, que esto, que el otro, que los horóscopos, que empiezan a meter. Es lo que se están metiendo. Que las velas, que esto, mucho cuidado, que la Santa Muerte, que todo eso, mis hermanos, se están metiendo en cosas bien gruesas y no saben con lo que se están metiendo. Una cosa bien interesante, como psicólogo veo muchos pacientes que andan metidos en todo eso, la mayoría de ellos. ¿Y qué pasa? Empiezan a oír cosas y a ver cosas y esto y lo otro. Y muchas veces estoy analizando, entonces estoy viendo, bueno, que esto y esto y esto, pero empiezo a ver ciertas cosas que están ahí, que son cosas espirituales, y obviamente andan metidos en todo este tipo de cosas. Piensan que les va a ayudar, piensan que los va a proteger, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen? Que Dios me guía y ella me cuida, dicen de la Santa Muerte supuestamente. ¿Te guía a dónde? A la muerte. Al infierno. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, con esas cosas. No, pues que voy a que me lean las cartas, que voy a que me hagan un amarre para esta persona. No, mis hermanos, está muy arraigado en la cultura mexicana, muy, muy arraigado, pero no es algo que debemos nosotros de involucrarnos en eso. Como cristianos, como siervos de Dios, nada de eso. Tenemos que servir solamente a Dios, ¿verdad? Honrarlo solamente a Él, rendirle culto solamente a Él, confiarlo solamente a Él. Muchos quieren hablar con el muertito, con el abuelo o el tío que ya está en el cielo para que me dé guianza y para que me dé sabiduría. Mis hermanos, no. ¿Para qué ir con un intermediario? ¿Por qué no ir con el creador del cielo y de la tierra, el que tiene todo conocimiento, el que es omnisciente, omnipotente, omnipresente? Veo la lógica de cómo una persona que le está adorando una figura de porcelana, una figura de piedra, una figura de metal, que no le responde, que no le oye, que va a decir, bueno, déjame buscar una alternativa y hablar con los muertitos, a ver si ellos me dicen para dónde ir. Pero nosotros tenemos un Dios que escucha, tenemos un Dios que responde, tenemos un Dios que habla. Él nos guía, Él nos cuida, Él nos da fuerza, Él nos da sabiduría. Mi pueblo perece por falta de sabiduría. Hermanos, usted y yo tenemos la luz. Vemos aquí la autoridad máxima que tenía Jesús. Vemos el caso de un hombre que estaba en una situación muy, muy, muy difícil. Una persona que estaba tan afectado por esta posesión demoníaca que era una piltrafa de lo que normalmente era. Miren, vemos en Marcos capítulo 5, versículo 1, dice, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Vivía en las tumbas. Este hombre
vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Acuérdense ese poder sobrenatural que tenía, esa fuerza sobrenatural. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Vieron cómo este hombre venció a 7 también, ¿verdad? En el otro pasaje. Noche y día andaba por los sepulcros, por las colinas, gritando y golpeándose. El griego dice cortándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. Miren lo que dice. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego. Mira lo que está diciendo este demonio. ¿Qué dice? Te ruego, por Dios, que no me atormentes. ¿Quién tiene el poder aquí? ¿Quién tiene la autoridad? Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Con insistencia le suplicaba a Jesús. Como en una colina estaban paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos, él les dio permiso. ¿Ok? Él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, eran unos 2000, y la manada se precipitó al largo del desempeñadero y ahí se ahogó. Y inventaron el jamón endiablado. No se creen. No, vemos que se ahogaron estos cerdos ahí. Pero vemos aquí inmediatamente quién estaba en control, quién tenía poder aquí. Jesús. Todos estos demonios montoneros que eran, toda una legión, estaban rogándole a Jesús: por favor, no nos atormentes. Le estaban pidiendo permiso. ¿Quién tiene poder? Jesús. No hay otro nombre en la tierra, o arriba de la tierra, o debajo de la tierra, por el cual el hombre debe ser salvo. El nombre de Jesús tiene poder. Amén. Jesús dice: no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Mandaré otro consolador, el Espíritu Santo, y Él estará con ustedes y pronto estará en ustedes. Ese poder, esa autoridad está en nosotros. Santiago dice esto: tú crees que hay un solo Dios. Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. Los demonios que tanto temor les tenemos, que tanto nos llama la atención de que esta persona está poseída, esta persona está... Sí, mis hermanos, eso está ahí, pero nuestro Dios es mucho más grande. ¿Para qué empezar nosotros a poner atención en lo que verdaderamente no importa? Algo que es nada más como una finta, algo pasajero. Me estaba acordando de esto. Hay un restaurante como ustedes ven, tengo mucha experiencia en restaurantes, como pueden ustedes notar. Hay un restaurante es una cadena grande. Es un restaurante, no es argentino, es brasileño, brasileiro. Entonces ahí le traen sus espadas. Es un restaurante, y pues los brasileños son buenos, famosos por sus churrascas, ¿verdad? Es una churrascaría. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Carne. Y te traen sus espadas. ¿Verdad que fuimos ahí, Humberto? Sí. No. Te traen sus espadas con todo tipo de cortes de carne y ahí te lo cortan y no. Y luego una vez hicieron el error de pusirme donde salen todos los meseros. No, hombre, pues estaba interpretando ahí todo. Salen con sus espadas y te traen tu carne y no, una cosa riquísima. Me gusta mucho ir a comer ahí.
Pero cuando uno entra, tienen un salad bar, pero otro rollo ese salad bar. O sea que nada de lo que tiene Pizza Hut. No, este es un salad bar, pero que tienen que queso, que prosciutto, que esto, que una chulada de. Pero ¿por qué te ponen la ensalada ahí enfrente? ¡Ja, ja, ja! Ya conozco sus trucos. Es para que no coman tanta carne, pero no me conocen a mí. Y le dije a un amigo, le dije, ¿sabes qué? No, ni se te ocurre ir allá. Vente para acá, quédate acá, la carne te trae, porque te quieren llenar de eso. Claro que se andaba muriendo después mi amigo, ¿verdad? Pero, o sea, te ponen eso para. Y el enemigo allá anda, él haciendo sus cosas. No se vayan por eso. O sea, el banquete está acá de este lado. La relación con Dios, la vida eterna. Eso es lo importante. Estas señales que estamos viendo, estos exorcismos y todo, eso que sucede, Dios lo utiliza para darle credibilidad a su palabra. Pero no es el plato principal. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie para concluir el día de hoy, mis hermanos. Mira lo que dice aquí en esto. Quiero recordarles, el exorcismo es algo que vamos a encontrarlos, nos vamos a encarar en situaciones donde se va a necesitar algo así. Pero usted dice, pero es que yo no soy pastor ni nada. No necesita. Si usted ya tiene relación con Cristo, usted ya recibió a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo vive en usted. Y mire, acuérdese, el Espíritu Santo nos da poder sobrenatural y nos da autoridad. Porque entonces Jesús, Dios en toda su magnificencia, vive dentro de nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, si Dios, el creador del cielo y de la tierra, vive en nuestro corazón, ahí es donde vemos el contexto de lo que dice Pablo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Y qué dice? Que no nos va a poder separar nada, ni los vivos, ni los muertos, ni lo futuro, ni ángeles, ni demonios. Nada nos puede separar, ni la muerte puede separarnos del amor de Dios. Amén. Quiero leerles este pasaje donde vemos el jaque mate de Dios. ¿Sabe lo que es el jaque mate, verdad? Cuando están jugando ajedrez, el jaque mate, cuando matas al rey opuesto, vemos aquí el jaque mate. Vemos aquí cómo Dios acaba con las entidades demónicas más poderosas y le corta la cabeza, como quien dice el enemigo. Y viniéndose abajo la cabeza, ¿qué pasa? Todo lo demás se viene abajo. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis. Capítulo 19, versículo 19 dice esto: entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo, contra su ejército, contra Jesús. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. La bestia está hablando del anticristo. La bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales y milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaban a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Más adelante en el próximo capítulo, Apocalipsis 20:10, dice esto: el diablo, el que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El jaque mate de nuestro Señor. Y solamente tuvo que hablarlo. Inmediatamente todo esto pasa. Empezó el Señor. Esa es la autoridad, eso es el poder del Dios que servimos. La gente puede estar queriendo hacerle amarres y estarle matando hechizos y andar. Si usted está con Dios, nada le va a afectar. ¿Ok? Si Jesús está con usted, si usted camina en el Espíritu y no está, y si se llega a encontrar con una cosa de estas, no vayan que mi autoridad y que yo. No.
En el nombre de Jesús, Padre, pido que tú te muevas, pido que tú reprendas, pido que tú saques este espíritu de ahí. Señor, pido que tú, Señor Padre, hagas el milagro en esta persona y la salves. No necesitamos gritar ni temblar, no, Señor, nada más la palabra de Dios tiene poder. Y ahí es donde vemos estos milagros que suceden. No enfoquémonos en vamos a empezar un ministerio para ir a expulsar demonios. No, vamos a buscar un ministerio de ir a amar a las personas y presentarles la palabra de Dios. Los milagros, las señales los van a seguir. Estas señales seguirán a todos aquellos que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, ¿verdad? Y nada les hará daño. Esa es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos confían? ¿Cuántos tienen fe? Para ustedes nada será imposible. Salgamos de aquí, de esta iglesia, salgamos de aquí esta mañana en victoria, sabiendo quiénes somos en los ojos de Dios y la autoridad que tenemos por el Espíritu Santo.